The Wild Project. Llega el momento de decir, bueno, la etapa en el Barça de momento termina. Dices que hay muchas razones. ¿Cuál sería la razón principal por eso que te vas a Manchester United? Bueno, es que el Barça era el club de mi vida. O sea, era impensable que dejara el Barça. O sea, era impensable. Pero al final la vida te lleva a tomar decisiones que quizá pues no quieres, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo que yo me fui al Barça diciendo que si me pagaban una tercera parte de lo que me pagaba el Manchester, yo me quedaba. Y el Barça dijo que no. Entonces, ya no es un tema económico, que es que nunca en la vida he tenido la gran suerte de que tampoco lo he necesitado. He tomado decisiones por el dinero, porque creo que normalmente son equivocadas. Pero es que además en este caso era una prueba, una demostración de si de verdad creían en ti o simplemente te mantenían ahí por mantenerte. Entonces, el hecho de que no aceptaran ni esas condiciones, que estaba pidiendo mucho menos que lo que me ofrecían, más que en esa época también, pues subir al primer equipo del Barça era una utopía. Me acuerdo que era la época que Andrés Iniesta tenía creo 21 años y le estaba costando mucho entrar al primer equipo. Iniesta, lo mismo pasaba con jugadores que habían entrado antes como Xavi, que no se acababa de consolidar. Entonces veías que a pesar de mucho talento, pues por lo que sea, porque esto pasa por etapas, en esa época pues el club no priorizaba la Masía, sino que era más pues fichar jugador extranjero, venían muchos holandeses. ¿Era la época Van Gaal? Sí, la época Van Gaal. Sí, Van Gaal, ¿no? Sí, era Van Gaal sobre todo. Ahí pues fue Serra Ferrer también. Hostia, me acordaba ya. Fue una etapa en la cual no fue la mejor etapa, digamos, del Barça en esa época. Decides irte, claro, te pasas de Barcelona a una ciudad como Manchester, que tiene fama de ser preciosa, de ser muy bonita. Suerte que tienen los equipos de fútbol, es fea, ¿no? Sí, es muy industrial. Cuando yo fui, la verdad que era difícil vivir ahí. Ahora yo creo que es mejor, pero bueno, son muchas cosas. O sea, un chico de 17 años que siempre ha vivido en una burbuja. Además, yo tuve la suerte de tener una familia que no nos faltaba de nada. Siempre estuve muy protegido, y el hecho de irme solo, sin mi familia, sin mis amigos, correcto, con 17 años, para mí es un cambio brutal. En su momento me tiro a la piscina y digo, no será para tanto, pero llegas ahí y el choque de realidad es brutal. ¿Hablabas inglés bien? Me defendía, pero no era un inglés para tirar cohetes. Entonces, llego ahí, entonces me atiende, o sea, me pongo a vivir con una familia inglesa el primer año. Porque hasta los 18 el club te hacía vivir con una familia inglesa. Llego el primer día, me acuerdo que me reciben pues con todas sus buenas intenciones. La comida era muy difícil de digerir. Luego te traen el postre, que era un pastel de limón caliente. No me gusta ni el pastel ni el limón, ni menos caliente. Lo probé. Ganas de vomitar. Esto el primer día ya. Y entonces a partir de ahí pues día a día pues fue muy muy complicado. Luego entras en un proceso en el cual te preguntas por qué has ido ahí, porque al final yo había ido para ya intentar jugar en el primer equipo. Me cuesta al llegar. Los dos centrales que juegan en el primer equipo eran los mejores de Europa en ese momento, que eran Rio Ferdinand y Vidic. Y me cuesta todo un poco. Entonces ya me voy a vivir solo al año siguiente. Ahí mejora un poco mi situación, pero sigo sin jugar lo que me gustaría. Me voy con 19 años a Zaragoza cedido, esto es en el 2006, y ese año es un poco donde me doy cuenta que voy a vivir de esto. No sé a qué nivel y no sé si será en un gran club o en un club mediano, pero juego mucho con el Zaragoza. Acabamos sextos, en un equipo en el que están pues Aimar, D'Alessandro, los hermanos Milito, Sergio García, un equipo muy bueno. Y me siento que soy uno más y que vales para valgo. esto. Entonces, a partir de ahí es un poco como cuando te das cuenta que, hostia, a esto le puedo dedicar mis próximos años y puedo hacer una buena carrera, ¿no? A partir de ahí vuelvo al United, un año más. A pesar de que empieza el año bien y jugando varios partidos, no acaba de funcionar, pues porque no juego los partidos que tenía pensado en mi cabeza, por varias razones también. Y sale la oportunidad del Barça, que desde el momento en que sale, obviamente le digo a mi agente que no se puede dejar escapar esta oportunidad.
Y a pesar de llegar como cuarto central, porque estaba, pues en su momento estaba Puyi, estaba Márquez, y luego venía también Martín Cáceres, que era... Hostia, Martín Cáceres, ¿verdad? Que venía al Villarreal y se habían gastado un buen dinero por él, pues me veía con opciones de competir, y ahí empieza un poco la historia que, bueno, que ya conocemos todos, pues el primer año de Pep, ganamos el sextete, y a partir de ahí, pues todo, ¿no?